parlamentarias en general. En primer lugar, doy la palabra al profesor Presno. Miguel Ángel. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí, a los que estáis aquí presencialmente, a la gente que nos puede estar viendo en streaming y a quien pueda luego visualizar estas jornadas. Quiero agradecer muy sinceramente, como lo han hecho quienes me han precedido, a todas las instituciones, pero sobre todo a las personas que dentro de las instituciones lo han hecho posible, la celebración de estas cuartas jornadas y en particular en mi caso pues la generosidad por haberme invitado, ¿no? El Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense, el Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III, Congreso de los Diputados, a la Fundación Manuel Jiménez Abad y al Centro de Estudios de Partidos Políticos de la UNED, que no son solo las personas que mencionaré, no son solo Pedro Peña, Rafael Bustos, Elviro Aranda, Pepe Tudela y María Salvador, son muchas más, pero bueno, quiero al menos mencionarlas a estas personas, ¿no? E insisto, bueno, el agradecimiento por estas jornadas de confluencia entre quienes procedemos básicamente del ámbito académico y quienes trabajan en las instituciones representativas, aunque además hay y nos acompañan en la mesa, por ejemplo, Silvia Martí, quien compatibiliza esta doble función, ¿no? Voy a primero decir, digamos, en qué fuentes me he basado para contar lo que voy a contar y además me gusta que estén aquí varias de las personas a las que voy a mencionar, ¿no? Estos días se ha hecho público, a mí me ha llegado hace unos pocos días, un libro que han coordinado los profesores Rafael Bustos y Javier García Roca, que se llama Fortalecimiento de la democracia y Estado de Derecho a través de la inteligencia artificial, publicado en el Instituto Vasco de Administración Pública. Bueno, pues ahí hay 3 capítulos que me parecen del máximo interés y dos, al menos de las personas, no sé si la tercera, pues están aquí presentes. Hay un primer capítulo de José Tudela que es Parlamento e Inteligencia Artificial, Legitimidad y Eficacia. Uno segundo de Montserrat Auzmendi, que es Inteligencia Artificial y Procedimiento Legislativo. Y uno tercero de Mariano Santamaría Azpitarte, que es Inteligencia Artificial en los Parlamentos, una aproximación práctica, ¿no? Y bueno, yo creo que está muy bien estructurado porque se pasa de lo más general, de la fundamentación, de si la inteligencia artificial contribuye a dotar de eficacia a la institución parlamentaria, pero sobre todo a dotarla de legitimidad. Luego, cómo puede operar en el procedimiento legislativo y luego Mariano Santamaría nos pone ejemplos concretos de cómo está funcionando ya en el Senado, ¿no? Me ha sido también de gran utilidad un artículo hecho por 2 profesores italianos, uno de ellos del ámbito de la ingeniería, porque creo que esto es un terreno interesante para trabajar con gente de distintas disciplinas, no solo dentro del mundo del derecho, sino del derecho con la ingeniería, con la filología, por ejemplo, con diferentes materias, ¿no? Son Bresciani y Palminari, que el texto en español sería Oportunidades constitucionales y riesgos de la inteligencia artificial en el proceso legislativo. Y luego también he consultado de la Unión Interparlamentaria las líneas directrices para la inteligencia artificial en los parlamentos y de la Westminster Foundation las directrices para el uso de la inteligencia artificial en los parlamentos. Bueno, pues con todos estos miembros, si el resultado final es malo, la culpa es mía, no de los miembros, ¿no? ¿De qué voy a hablar? En un tiempo prudencial, espero que no más allá de las de 25 minutos. Bueno, en primer lugar, brevemente, aunque seguramente será conocido por todos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Porque es importante precisar al menos qué vamos a entender por inteligencia artificial en el plano jurídico. En segundo lugar, una cosa que me parece llamativa, que es que la inteligencia artificial puede ser la suma de una tecnología objeto de regulación, pero al mismo tiempo constitutiva de la propia regulación. Y eso no ocurre con otros fenómenos que han sido regulados, ¿no? En tercer lugar, al mencionar algunas prevenciones que creo que son bastante obvias, pero igual no está de más recordarlas, frente al uso de la llamada inteligencia artificial asistencial en el procedimiento legislativo. A continuación me preguntaré casi más retóricamente si además de una inteligencia artificial asistencial cabría una inteligencia artificial decisional en el procedimiento legislativo. Y luego concluiré por una parte tratando de ver, digamos, qué recomendaciones, tanto por lo que se hizo bien como por lo que yo creo que no se hizo bien, podríamos tomar del reciente Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial si nos decidimos a regular la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, en el Senado o un Parlamento autonómico. Y por último, bueno, haré una suerte de recapitulación, conclusiones. Voy a comentar cosas que ya se han apuntado en la intervención del profesor Rafael Rubio y en otras a lo largo de la mañana. Primera cuestión, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Con la inteligencia artificial ocurre algo que no es muy frecuente en términos históricos, que podemos situar el momento fundacional.
quizás no exactamente de la inteligencia artificial como materia, pero sí como concepto. La expresión inteligencia artificial se acuñó en una suerte de curso de verano, para que luego digan que los cursos de verano no valen para nada, en una universidad norteamericana en el año 56, que un grupo de informáticos se reunieron para debatir sobre lo que estaban haciendo y lo primero que se me es, bueno, ¿y esto que estamos haciendo cómo le llamamos? ¿No? Pues decidieron llamarle inteligencia artificial. Una denominación que luego se ha criticado, pero que desde luego es muy gráfica y está totalmente asentada, ¿no? En este momento fundacional, como suele ocurrir, supongo, en cualquier momento fundacional, hubo un gran entusiasmo sobre las posibilidades que iba a ofrecer la inteligencia artificial. Estamos hablando de mediados de los años 50. Y se pensaba que en un plazo de entre 10 y 20 años habría máquinas que harían ya las funciones de las personas. Y estas expectativas tan optimistas no se cumplieron básicamente por dos razones que se conocieron poco a poco. En primer lugar, que para que la inteligencia artificial pueda funcionar hacen falta herramientas computacionales potentes y asequibles. Esas herramientas computacionales potentes y asequibles no existían en el momento fundacional. El primer asistente virtual se llamaba Elisa, es de 1964, y diría que el más modesto de los teléfonos móviles que podamos tener cualquiera de nosotros era 5.300 veces más veloz y tenía una memoria 100.000 veces mayor que este primer asistente virtual. Evidentemente, con esas herramientas tecnológicas no se podía ir muy allá. Pero además, incluso aunque hubiera herramientas tecnológicas, faltaba el segundo factor, que son los datos. Las herramientas tecnológicas necesitan datos para entrenarse y para poder funcionar. Y no había la eclosión de datos que tenemos en la actualidad. Datos en el sentido más amplio del término. Una foto es un dato, un NIF es un dato, un código postal es un dato. Eso es lo que explica la eclosión de la inteligencia artificial en la actualidad, que tenemos millones de datos para entrenar a las máquinas y hay máquinas muy potentes y relativamente baratas. Bien, ¿qué se entiende por inteligencia artificial? Bueno, pues viene a ser un sistema que imita o intenta imitar el pensamiento y el obrar humanos, actuando de manera racional e interactuando con el medio. Esta definición fundacional luego ha sido modulada. Se habla en algunos estudios de que hay hasta como 55 definiciones, algo por otra parte bastante frecuente en el ámbito académico porque a veces también vivimos de crear categorías o denominarlas de manera distinta, ¿no? Pero lo que nos interesa es la denominación, desde el punto de vista jurídico, la denominación que ha adoptado el derecho. Y el derecho, en este caso, la normativa existente es bastante coincidente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ha dicho el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial es básicamente lo mismo que dice el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, y está bien, por ejemplo, la definición que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un sistema de inteligencia artificial, un sistema que está basado en máquinas. En segundo lugar, que está diseñado, esto es una cuestión clave, para funcionar con diferentes niveles de autonomía. En tercer lugar, que es capaz de adaptarse una vez que está desplegado. En cuarto lugar, que a partir de las entradas que recibe infiere salidas y que estas salidas pueden ser predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que a su vez influyen en entornos físicos o virtuales, ¿no? De aquí creo que lo relevante son dos de estas características, la inferencia y la autonomía. Son las que nos permiten realmente saber si estamos ante un sistema de inteligencia artificial. ¿Y por qué puede ser útil, utilizando ejemplos del procedimiento legislativo, por qué puede ser útil esta capacidad de inferir? Bueno, porque los sistemas de inteligencia artificial pueden crear predicciones. Por ejemplo, las posibilidades de éxito de una determinada iniciativa legislativa o, como analiza Montserrat Auzmendi en su trabajo, el impacto que puede tener una determinada iniciativa legislativa. Eso es una predicción y la inteligencia artificial nos puede ayudar para hacer esta predicción. También la inteligencia artificial puede crear contenidos. Se piensa en los contenidos audiovisuales, no son los únicos, pero los contenidos audiovisuales pueden ser muy útiles. Por ejemplo, en el Senado se utiliza, como explica Mariano Santamaría, se puede a partir de vídeos convertir textos o generar textos y a la inversa, ¿no? Lo cual puede ser muy útil y puede ser accesible, puede permitir el acceso de estos textos a muchas personas. Los sistemas pueden formular recomendaciones, por ejemplo, proponer una enmienda o mejorar técnicamente un texto, en la línea también que comenta Montserrat. O pueden incluso tomar una decisión, ¿no? Sería ya una inteligencia artificial
decisional, ¿no? Y, en segundo lugar, diría que la clave es que estos sistemas son autónomos. Esto quiere decir que son capaces de funcionar al margen de la intervención humana. La importancia de definir lo que es la inteligencia artificial tiene que ver por lo que regula, pero también por lo que deja fuera. Todo lo que escape de esta definición no es inteligencia artificial, al menos por lo que ahora nos interesa, los efectos del Reglamento Europeo, y por tanto no está sometido a sus restricciones, ¿no? En este sentido, ya tenemos muchos sistemas, algunos son inteligencia artificial lato sensu, son sistemas algorítmicos que hacen predicciones. No serían inteligencia artificial porque no autoaprenden. Por ejemplo, en España es muy conocido el sistema Biogen. Es un sistema del que España es pionero, que lleva aplicando desde 2007 y que trata de predecir los casos de reiteración de violencia de género. Se ha utilizado en más de 700.000 ocasiones, pero el sistema no autoaprende. O sea, esos 700.000 precedentes no le sirven para nada, porque cada nueva predicción es autónoma de todo lo anterior. Este sistema es interesante porque nos permite ver las potencialidades de la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, porque también evidencia algunos de los defectos. Este sistema es poco explicable. Este sistema consiste básicamente en que se hacen 35 preguntas a la mujer que presenta la denuncia por violencia de género, pero no se explica cuánto vale cada una de las respuestas, ni siquiera porque algunas de las preguntas son las que son. Una de las preguntas es si la mujer es española o extranjera. Bueno, mi pregunta es, ¿eso es relevante? Dependerá de las circunstancias de esa mujer, pero el que sea extranjera no necesariamente la convierte en una persona más vulnerable. Sin embargo, no se explica por qué está esa pregunta ahí, ¿no? En segundo lugar, porque no se ha contado, creo que una suficiente participación de las mujeres afectadas en el diseño del sistema. No se ha hecho una auténtica auditoría. Y, en tercer lugar, porque apunta a uno de los riesgos de estos sistemas, que es el sesgo de automatización. Él o la policía que toma declaración a la mujer puede considerar que el nivel de riesgo es superior al que predice el sistema y puede elevar el nivel de riesgo. Sin embargo, los datos que tenemos dicen que en el 95% de los casos la persona que sigue el criterio del sistema, que no se plantea cambiarlo, ¿no? Quizás porque ya lo conoce. Entonces el sistema puede operar de otra manera. Yo voy haciendo mi evaluación de manera independiente y luego veo la que ha hecho el sistema. Pero si ya sé la que ha hecho el sistema, es fácil que me deje guiar por ella. Eso es el sesgo de automatización, ¿no? Y volviendo a la cuestión parlamentaria, que es la que nos ocupa, en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial se consideran sistemas de alto riesgo los que pueden influir en el comportamiento electoral de las personas a la hora de votar en un referéndum o unas elecciones. Y en medida que es un sistema de alto riesgo, se somete a una serie de límites, ¿no? Tiene que haber una serie de documentación técnica, conservación de los registros, transparencia, supervisión humana, etcétera, etcétera. Pero aquí no entraría en ningún sistema de inteligencia artificial que opere en el procedimiento legislativo. Es decir, se contemplan sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, algunos que se utilizan en el ámbito de la Administración y del Poder Judicial para tomar decisiones, pero, sin embargo, el Poder Legislativo ha quedado al margen. Por tanto, la regulación de la inteligencia artificial que se pudiese hacer en esta Cámara al menos no estaría condicionada por lo que pueda decir el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. En segundo lugar, decir que la inteligencia artificial es una suma de tecnología regulada y constitutiva. Es decir, la inteligencia artificial es objeto de regulación por parte del derecho. Lo ha hecho el Reglamento Europeo, lo ha hecho el Convenio Marco del Consejo de Europa y se ha anunciado un anteproyecto del Gobierno para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Y hay una proposición de ley orgánica de regulación de las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas por medios de inteligencia artificial, es decir, lo que se llaman las ultrafalsificaciones, que está también presentada. Obviamente, y esto el profesor Rafael Rubio lo ha analizado detalladamente y creo que es muy recomendable uno de sus últimos libros, habría que contemplar la regulación de la inteligencia artificial en los procesos electorales, más allá de lo que dice el Reglamento Europeo. Y también, evidentemente, lo que pueden hacer los reglamentos de las cámaras. En todo caso, aquí no habría nada nuevo. El reglamento del Congreso estaría regulando cómo se usa aquí la inteligencia artificial, como se ha hecho con otras cosas. Por tanto, aquí, digamos, la inteligencia artificial sería algo externo al derecho, que el derecho lo disciplina. Lo interesante de la inteligencia artificial es que además puede ser algo interno al derecho. No solo es objeto de regulación, sino que puede influir en la regulación.
Esto creo que quizás es lo más interesante y lo que nos debe de alertar, lo que nos debe de poner, en antecedentes, ¿no? Esto realmente no es nada novedoso, al menos cuenta con algún precedente. En España hay un registro electrónico general y hay la posibilidad de actuaciones administrativas automatizadas, pero creo que no con el impacto de la inteligencia artificial. En teoría, es fácil diferenciar entre lo que es el mero apoyo y la decisión. Yo utilizo inteligencia artificial para que me haga una recomendación o una predicción, pero la inteligencia artificial no decide. Al menos eso es la teoría, ¿no? Lo que pasa que decía antes, lo que se evidencia con el sistema Biogen, estamos muy expuestos a ese sesgo de automatización. Es decir, a que eso que nos propone la inteligencia artificial acabe siendo la decisión, porque asumimos como propia esa propuesta, ¿no? En todo caso, y de medida, como decía, para tratar de afrontar la regulación sobre todo de esta inteligencia artificial asistencial y de la decisional, vamos a tratar al menos de hacer una diferencia conceptual, ¿no? Y, por tanto, la tercera parte de la intervención tendría que ver con las prevenciones que tenemos que tener respecto del uso de la inteligencia artificial asistencial, es decir, aquella que nos serviría, pues, por ejemplo, para presentar una enmienda o para valorar un determinado calendario legislativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, digamos, habría un primer riesgo, ¿no?, que es, por utilizar un neologismo, el riesgo de algocracia, ¿no?, el poder de los algoritmos, que es una cosa un poco parecida al poder frente al poder de la tecnocracia, ¿no? Este podría ser un riesgo, ¿no?, dejar en manos de los algoritmos la toma de decisiones, como lo puede ser dejarlo en manos de los técnicos. Sin embargo, por la mañana el profesor Astarloa reivindicó el papel de los técnicos en la elaboración de las leyes, y yo, por supuesto, eso lo comparto, ¿no? Entonces, si admitimos que es bueno contar con expertos, ¿por qué no vamos a admitir que es bueno también contar con sistemas de inteligencia artificial? Lo que pasa es que yo creo que ahí hay una diferencia cualitativa. Es decir, el papel de un experto una experta que comparezca en esta Cámara, bueno, puede ser contrastado, puede ser criticado por otros expertos que comparezcan aquí, llamados por otros grupos parlamentarios, o por expertos que no han comparecido, pero que pueden criticar algo que aquí se ha dicho. Y claro, yo no sé si eso es exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. No sé si se trataría de que una inteligencia artificial supervisase otra inteligencia artificial, ¿no? En todo caso, si se utiliza, y también aquí retomo algo que planteó por la mañana Ignacio Astarloa, el sistema tiene que ser explicativo, tiene que ser capaz de explicar cómo funciona. Claro, él también insistía en la importancia de explicar qué es lo que se hace, ¿no? Y yo creo que todo este foco que estamos poniendo en la inteligencia artificial también tiene que servir para darnos cuenta de los problemas que ya teníamos antes de la inteligencia artificial. Si no, la inteligencia artificial tiene sesgos, tiene prejuicios. Claro, pero es que esos prejuicios no los ha creado la inteligencia artificial. Existen en ese mundo que tenemos. Entonces, quizás poner el foco en la inteligencia artificial también deba servirnos para ver todos aquellos defectos que tenemos en la actualidad. Y uno de ellos creo que es que la legislación y en general lo que se hace en las cámaras sea más explicativa. Todo esto tiene que ver con algo que plantea Pepe Tulán en su trabajo, que es el problema no solo de la cuestión de la eficacia de lo que se hace, sino también de la legitimidad, ¿no? Y para que el sistema sea legítimo necesita ser lo más transparente posible. El segundo tipo de riesgos, digamos, podrían ser riesgos sistémicos sobre la estructura de nuestro sistema representativo, aunque hay otros que no por obvios quizás ya hay que olvidar. Es decir, los riesgos que ofrece la inteligencia artificial que se puede usar en el Congreso o el Senado o una Cámara Autonómica son los mismos que tiene la inteligencia artificial que se usa en cualquier ámbito. Es decir, que genera alucinaciones, es decir, mentiras, porque la inteligencia artificial es muy amable, normalmente nunca te dice que no a nada. Si no existe una realidad, la crea para satisfacerte, ¿no? Estaríamos expuestos al riesgo de ciberataques, a apagones y también a los propios sesgos. Pero digo, aquí no es nada nuevo, simplemente tenemos que ser conscientes de que eso es así. ¿Cuáles serían los riesgos, digamos, específicos en el ámbito parlamentario? Bueno, uno de ellos puede ser que afecte a la propia autonomía de la Cámara. Y, en ese sentido, digamos, habría que tratar de garantizar, si se me permite la expresión, la soberanía tecnológica
y la ciberseguridad en cada una de las cámaras, ¿no? En eso insiste, por ejemplo, Mariano Santamaría en su trabajo. Deben ser los servicios de la propia Cámara los que, en la medida de lo posible, o diseñen los sistemas o supervisen estos sistemas. Es decir, no debe de ser nada ajeno a la Cámara. No debe ser nada ajeno, por tanto, que queden manos externas que puedan condicionar lo que se hace aquí dentro, ¿no? Esto lo hablaba un momentito con Rafael Rubio. Creo que, por poner un ejemplo de algo que le dio legitimidad al sistema y que se hizo dentro del propio sistema, es el software electoral en Brasil. Brasil fue un país pionero en el desarrollo de voto electrónico presencial, que garantiza un escrutinio rápido en un país muy poblado, muy extenso y con un censo electoral muy alto. El software electoral en Brasil es un software público. Y es un software transparente. Antes de cada proceso electoral, quienes concurren en el proceso electoral pueden analizar el software. Por tanto, es difícil cuestionar la legitimidad de unas elecciones cuando tú has podido ver el funcionamiento real del sistema. Pero repito, el hecho de que sea público y de que sea transparente es lo que da legitimidad. Creo que, por tanto, que las cámaras, en este caso, tendrían que tener un software público o al menos participar en la supervisión del mismo y que forme parte un poco de la propia autonomía de la Cámara, ¿no? En segundo lugar, claro, podría generar un riesgo de dependencia tecnológica, es decir, que confiemos tanto en la inteligencia artificial o en las tecnologías en general que acabemos dejando en sus manos la toma de las decisiones. Bueno, frente a esto, evidentemente, tiene que estar el control humano, ¿no? Y que siempre en última instancia tiene que haber una decisión humana. Aunque, repito, sobre esto tengo cierto escepticismo porque no estoy muy seguro de en qué medida somos capaces realmente de distanciarnos de las máquinas. O supongo que un mejor conocimiento de las mismas y de los fallos que tienen tendría que servirnos para ser un poco más escépticos, ¿no? Y, en tercer lugar, claro, habría que garantizar la igualdad de oportunidades en todo el arco parlamentario. Es decir, si se pueden utilizar estos sistemas, tiene que ser la propia Cámara la que garantice, en primer lugar, la formación de los que la van a usar, porque no tiene por qué saber cómo funcionan estos sistemas, y un acceso equitativo a los mismos, ¿no? Muy rápidamente, esos serían un poco los riesgos para esta inteligencia artificial asistencial. Yo creo que no es pensable, al menos de momento, una inteligencia, esto sería la quinta cuestión, una inteligencia artificial decisional, es decir, que sea directamente la máquina la que tome las decisiones a la hora de la aprobación de la ley, ¿no? Y no solo en el tema de la aprobación en el sentido estricto de la ley, sino todo lo que tiene que ver con el procedimiento parlamentario. Creo que una de las claves del procedimiento parlamentario, ya se ha insistido, es la transparencia, es la pluralidad, es la accesibilidad. Y creo, además, que incluso instrumentos como el filibusterismo parlamentario, pues deben de ser posibles, ¿no? Es decir, no se trata de, con la tecnología, eliminar cierto tipo de prácticas, ni en aras a una supuesta neutralidad tecnológica, evitarnos la toma de las decisiones políticas, y yo creo que estas son claves. La penúltima cuestión es, ¿qué podríamos aprender del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea que nos pudiese servir a la hora de regular, eventualmente, en el ámbito español, la inteligencia artificial? El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial es una norma, como todo el mundo conoce, es una norma compleja que ha tardado tiempo en aprobarse y a la que incluso se le ha reprochado que va a suponer un freno tecnológico para Europa. Es decir, estamos introduciendo una serie de límites a la tecnología que van a impedir que podamos competir con China y con Estados Unidos. Yo creo que este argumento es falaz. China y Estados Unidos llevan muy por delante de la Unión Europea antes de que existiese el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, simplemente porque invierten cantidades astronómicas en el desarrollo de estos sistemas, ¿no? Pero es verdad que, al contrario de lo que se le suele reprochar, el Reglamento Europeo está pensado más en fomentar el mercado que en garantizar los derechos fundamentales. Y yo creo que eso es algo que hay que aprender. Creo que en una Cámara lo importante es garantizar el ejercicio, en este caso, de los derechos fundamentales de los parlamentarios. El Reglamento Europeo está pensado en la inteligencia artificial como un producto y se le somete a una serie de riesgos industriales. Y dice, si usted quiere beneficiarse de la inteligencia artificial, tiene que asumir cierto nivel de riesgo. Por tanto, vamos a aceptar cierto nivel de riesgo. Claro, yo creo que en una votación parlamentaria no hay que aceptar ningún nivel de riesgo. Estamos hablando de otras cosas, ¿no? Una cosa que me parece tremenda es que en el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea se confiere a los propios vendedores de los sistemas de inteligencia artificial el control
de su sometimiento a la normativa que les obliga. Bueno, yo no sé si tendrá muchos incentivos a alguien que vende un sistema de inteligencia artificial en asegurarse de que cumple con todas las exigencias de la Unión Europea, ¿no? Esto enlaza con lo que comentaba por la mañana el profesor Esteve, ¿no? Confiamos en la certificación, en este caso, pues básicamente de entidades privadas. El Reglamento Europeo también prevé, antes de que se implante un sistema, evaluar el impacto en los derechos fundamentales, pero lo hace de una manera muy laxa. Más que nada es ir cubriendo una serie de casillas. Creo que eso no es una verdadera evaluación del impacto, ¿no? Algunos de los derechos son derechos puramente retóricos. Dice, los usuarios tendrán derecho a presentar una reclamación y a recibir una explicación, pero luego no hay obligación de contestar a esa reclamación ni de recibir una explicación. Por tanto, eso creo que sí tiene que formar parte del Estatuto de los Parlamentarios. Y luego, es sorprendente porque algunas partes del Reglamento Europeo no van a entrar en vigor hasta 2030. No sé dónde estaré yo en 2030, pero seguramente la inteligencia artificial será muy distinta a como lo es en la actualidad. Si las cámaras deciden regular esto, creo que la entrada en vigor tendría que ser lo más pronta posible, ¿no? Concluyo una serie como de 10 breves comentarios. Creo que, parafraseando un famoso libro de Umberto Eco, creo que no hay que ser ni apocalípticos ni integrados. Creo que la inteligencia artificial no va a acabar con todo, pero tampoco hay que aceptarla acríticamente, ¿no? Creo que en el ámbito parlamentario me parece que la inteligencia artificial asistencial tiene un gran potencial y creo que va a ser muy útil y va a mejorar el funcionamiento de las cámaras. Creo que, de hecho, ya lo está haciendo, ¿no? En tercer lugar, creo que no nos hacen falta nuevos derechos fundamentales. Bueno, sobre esto se discute mucho y hay mucha gente que está trabajando en el tema de los neuroderechos. Yo, sinceramente, creo que en España, con los derechos que tenemos en la Constitución, está suficientemente garantizado. No creo que hagan falta más derechos fundamentales. Lo que habrá es que regular en normas infraconstitucionales el uso de estos sistemas. Y, sobre todo, creo que la inteligencia artificial potencia la dimensión objetiva de los derechos, es decir, introduce obligaciones de hacer para los poderes públicos. Una de ellas es la alfabetización digital, la equidad en el acceso y la evaluación de estos sistemas. Creo que ya tenemos inteligencia artificial en el derecho, que tenemos un cierto derecho de la inteligencia artificial, como el Reglamento Europeo, y hay que llegar a un derecho a la inteligencia artificial, es decir, a beneficiarnos de esta herramienta. Creo que son necesarios siempre controles preventivos, que en este ámbito la inteligencia artificial debe ser o pública o bien supervisada, que hay que reclamar la máxima explicación posible, que hay que hacer yo creo que más que dilatar mucho los plazos para la entrada en vigor de normas que regulen esto, quizás hay que hacer una aplicación gradual del uso de estos sistemas, como por ejemplo se hizo en Brasil, volviendo a la analogía con el software electoral. Tardó bastantes años en implementarse, hasta que se sabía que cada uno de los pasos que se iba dando era correcto. Y para concluir, me gustaría recordar la famosa Ley Cero de la robótica de Isaac Asimov y, parafraseando un poco respecto a lo que yo quiero decir en el ámbito legislativo, diría que la inteligencia artificial no debe lesionar la actividad parlamentaria y que la inteligencia artificial debe contribuir a dotar de la eficacia y, sobre todo, de la mayor legitimidad posible a la actividad parlamentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Comparto plenamente tus reflexiones, sobre todo la de que la inteligencia artificial puede ser un asistente en el ámbito parlamentario, pero desde luego nunca va a poder sustituir la decisión política. Incluso ese filibusterismo, o sea, todo lo que es plenamente humano, de olfato político, de manipulación, eso que es plenamente humano tiene que existir y no va a poder ser sustituido. Y ahora doy la palabra a Silvia Martí,